Bueno, comencemos con Nimona. La historia comienza con una narración que nos cuenta la historia de un reino que vivía en paz y armonía, hasta que un monstruo emerge de las profundidades para destruirlo. Sin embargo, una heroína conocida como Gloriana luchó ferozmente contra la bestia, destruyéndola y salvándolos a todos. Pero con el miedo de que volviera a ocurrir una catástrofe igual, se decidió crear una orden de caballeros que se dedicaría a proteger el reino de cualquier amenaza que se presente. Luego de esto tenemos un salto temporal de 1000 años, en donde se puede apreciar un avance tecnológico bastante notorio, siendo este el día de nombramiento de caballeros, en donde la estrella principal del evento es nuestro protagonista, un joven caballero llamado Ballister, un chico que de joven fue acogido por la reina pese a ser un plebeyo para ser un caballero, llegando a ser el mejor de su generación. Sin embargo, la gente no le tiene mucha confianza, ya que este estaría alejándose de las tradiciones. Sin embargo, gracias a la ayuda de Ambrosio, un compañero muy cercano a Val, consigue animarlo, diciéndole que se ganó el puesto más que nadie. Es entonces que se da la famosa ceremonia, y aunque al principio la gente dudaba, al final acaban aceptando a Ballister como caballero. Sin embargo, las cosas toman un giro bastante inesperado, ya que el arma de Val tiene un rayo que acaba matando a la reina, y esto causa que termine perdiendo su brazo, reputación y a su amado, siendo tachado como un criminal. Ya ha pasado un tiempo desde lo sucedido anteriormente. Aquí podemos apreciar que Ballister se creó una prótesis robótica y que se ha dedicado a buscar al culpable del crimen, y mientras hacía su investigación, conoce a una chica llamada Nimona, la cual escuchó sobre él y le ofrece ser su asistente, para causar caos y terror, pero este la ignora en un inicio, a lo cual este decide limpiar su nombre, y para ello decide ir al castillo para hablar con Ambrosio, para convencerlo de ayudarlo. Sin embargo, es encarcelado al poco de llegar. Pensando que las cosas habían terminado ahí, aparece Nimona para salvarlo. Sin embargo, no tardan en enterarse del escape. Viéndose acorralados, esta revela su más grande secreto, y es que ella no es una humana normal, sino un ser capaz de cambiar de formas. Es gracias a esto que logran escapar del instituto. Ya más en calma, Val tiene dudas sobre Nimona. Sin embargo, la protagonista evita el tema a toda costa, y viendo que se quedan sin muchas opciones, deciden ser socios para descubrir la verdad. Es entonces que deciden que su próximo objetivo es el escudero, quien parecía saber algo. Pero esto no será nada fácil, ya que la directora nombra a Ambrosio como caballero encargado de capturar a Ballister. El plan es llegar al mercado y encontrarse con el escudero, y para ello deciden pasar por varios controles, que logran pasar a duras penas. Ya un poco más en calma, Limona le cuenta un poco de la historia que ésta tenía a Ballister. Sin embargo, esta no revela mucho, pero tristemente la paz se ve interrumpida por los caballeros que los detectan. Entre todo el caos logran capturar a su blanco y escapan. Una vez lo tienen, este revela la verdad, y es que la espada de Ballister fue cambiada a propósito por la misma directora. Sin embargo, aún no sabemos el motivo de esta acción. Por lo cual, teniendo pruebas, Nimona sugiere subirlas a internet para que todos puedan verlo, pero Val quiere hablar con Ambrosio y mostrarle las pruebas para que éste confíe en él, además de que tiene miedo de que la institución sea dañada por esta información. Esta termina aceptándola a duras penas. Una vez están todos reunidos, los protagonistas tratan de convencer a Ambrosio, pero este cegado por la directora no los escucha, además de perder las pruebas en el camino, por lo cual nuestros protagonistas tendrán que dar un espectáculo muy grande y logran escapar a muy duras penas. Luego de ponerse a salvo, Ballister sugiere huir y nunca más volver, dándole la razón a Nimona sobre todo lo que había dicho, pero esta comienza a darle palabras de ánimo, diciéndole que deben quedarse juntos y luchar, y para ello idean un plan para desenmascarar a la directora de una vez por todas. Cambiando de escena, Ambrosio encara a la directora, y este le exige respuestas a la misma, ya que está empezando a tener sospechas de ella, y esta en muchas opciones decide confesarlo todo. Resulta que desde joven ha tenido el miedo de que la muralla se rompa, y que la paz sea destruida por los monstruos que acechan el exterior, además de creer que las decisiones que tomaba la reina, las cuales iban en contra de la voluntad de Gloriana, causaban grietas en el muro. Por ende, para mantener la paz, causó toda la farsa, para así mantener el estatus del reino como estaba, y para evitar que todo se sepa, apuñala a Ambrosio, matándolo en el proceso. Pero para su sorpresa, todo esto era un plan de nuestros protagonistas, consiguiendo una confesión de esta. Después de obtener el video, ambos personajes se ponen a festejar su victoria, pensando que todo había acabado, pero la directora tenía un as bajo la manga. Más tarde en la noche, Ambrosio cita a Ballister para hablar con él. Es entonces que la reina usa la habilidad de Nimona de cambiar formas para justificar el video, como si fuera una falsificación, además de poner al reino bastante nervioso con la noticia. Es entonces que Ambrosio le pide a Ballister que se una a él para acabar con esto de una vez por todas, pero lo que parecía ser una unión en contra de la directora, en realidad era una propuesta para traicionar a Nimona y acabar con ella. Y para demostrarlo, Ambrosio revela la verdad de Nimona, y es que ella fue el monstruo que casi destruyó el reino hace 1000 años. Como era de esperarse, esto descoloca mucho a Ballister, y decide encarar a Nimona sobre lo que descubrió, causando que ambos tengan una pelea, pero sin darse cuenta son atrapados por los guardias reales. Es entonces que Nimona logra escapar a duras penas, y en este momento se nos revela por fin el pasado de la protagonista. Resulta que hace miles de años, Nimona vivía en el bosque usando sus poderes para convivir con los animales.
Sin embargo, ninguna manada la aceptaba, pero todo cambia cuando conoce a una niña, la cual se hace muy amiga de ella. Tanto es así que a pesar de saber que tenía poderes, la quería de todas formas. Sin embargo, en su pueblo no la veían así, por lo que decían atacarla. Esto causa que la aldea sea quemada, además de causar que su amiga la vea como un monstruo. Y para sorpresa de muchos, el nombre de esa niña era Gloriana. Todo esto causa que Nimona entre en un estado de locura y se convierta en un monstruo que empieza a destruir la ciudad. Como era de esperarse, el conflicto se da por todo el reino. El caos llega a tal punto que la directora decide ordenar un ataque de cañones hacia la misma ciudad, sabiendo que podrían morir inocentes. El conflicto se extiende a tal punto que la protagonista está a punto de quitarse la vida, del dolor que siente de tanto rechazo por parte de la gente. Pero es en ese momento que Ballister llega y la salva, diciéndole que es su amiga y que la ve. Es entonces que Nimona vuelve a su estado base. Sin embargo, la directora sigue con su plan de los cañones, y a pesar de que Ambrosio y los caballeros tratan de detenerla, es inútil. Estando a punto de disparar, Nimona toma una difícil decisión y decide sacrificarse, destruyendo el cañón y salvando al reino, pero a costa de perder la vida. Ya un tiempo después, el reino está en paz y los súbditos realizan un altar en honor a Nimona, sabiendo que todos están felices. Sin embargo, Ballister vuelve al búnker para limpiarlo y mientras lo hacía, escucha a alguien llamarlo a la puerta, aunque no había nadie. Sin embargo, detrás de él se escucha la voz de Nimona, saludándolo, siendo así el final de la historia. Bueno, creo que mi opinión es bastante evidente, pero Nimona me parece una película excelente. Creo que es de las mejores películas que han sacado del 2023 sin ningún tipo de duda. En serio, fue muy buena en todos los aspectos y mereció totalmente tantos años de espera por esa película y todo lo que tuvo que pasar y me alegra que haya salido tan bien. Quiero resaltar algunos puntos que personalmente considero muy importantes dentro de la película y que a mí personalmente me dejaron. Para mí esta película personalmente creo que trata tres temas principales que creo que son bastante importantes y que creo que todos deberían ponerse a reflexionar porque son sinceramente bastante interesantes si te das cuenta de esos detalles, la verdad. Y lo gracioso es que no es algo tan directo, sino que es algo muy sutil con ciertas acciones que tú te das cuenta, la verdad. El primer tema que considero importante de esta película y que sinceramente me sorprendió fue la crítica al tema de no estancarse en el pasado ni en las tradiciones, además del clasismo. Esto lo digo principalmente porque al inicio de la película veíamos como Ballister era bastante criticado por la gente y por el reino en cuestión, ya que no consideraban que era alguien digno simplemente por no pertenecer a la clase de una familia noble, sino que venir de la pobreza. Sin embargo, la reina le extendió una mano y se volvió el mejor de su promoción, pero aún así, pese a todo eso, la gente seguía teniendo dudas de él, no confiando en él. Esto principalmente era por las tradiciones que tenía Gloriana en su momento. La reina básicamente quería salirse de esos estándares, pero la gente aún tenía en su conciencia, en su mente, en su psiquis, básicamente todo lo que supuestamente Gloriana consideraba como correcto. Por eso es que sinceramente me gusta bastante todos esos aspectos, porque la película, la postura de la reina en un inicio era alejarse de esa tradición, de alejarse de esas reglas absurdas y avanzar a un futuro mejor. Por eso es que la postura que tiene la directora me parece interesante, porque es alguien que directamente en la vida de real se encuentran. Gente que no desea avanzar, que quiere mantenerse en la misma monotonía, en las mismas reglas. No quieren mejorar ni innovar en nada, simplemente quieren quedarse ahí porque consideran que es lo mejor, cuando la realidad es que gracias a esos cambios es que la humanidad ha podido avanzar constantemente. Y no sé, me parece un tema muy interesante y que se demuestra bastante sin ser directamente tan directo, ¿saben a lo que me refiero? El segundo tema que es el más importante y el que está relacionado con nuestra protagonista es el tema de no juzgues a un libro por su portada. Verán, a lo largo de la película, los dos protagonistas son juzgados sin siquiera por conocerlos realmente. Los trataban básicamente como basura por supuestas cosas que ellos decían sin siquiera conocerlos realmente. A Ballister lo trataban como un criminal por algo que él no había hecho, sino que lo inculparon. E incluso antes de la incriminación de la reina, lo trataban con desprecio simplemente por no ser alguien de la realeza, como lo mencioné anteriormente. Y sin embargo, pese a que se demostraba que él valía la pena, la gente seguía juzgándolo pensando que ya lo conocía, cuando la realidad es que no era así. Y con Nimona pasa todo literalmente, pero en peor medida, ya que directamente era tratada como un monstruo y la discriminaban simplemente por tener una habilidad hermosa como la de cambiar formas. Y sin siquiera saber quién era y nada por el estilo, ya directamente la tachaban como un mal en el mundo. Y eso es algo que personalmente me gusta porque en la realidad se muestra así. La gente rechaza lo que es diferente, lo que es incomprensible para ellos, directamente lo primero que hacen es rechazar, tratarlo como un asco. Y eso personalmente es algo que aún a día de hoy se sigue tratando y que creo que todos deberían empezar a entender que solo por ser diferente no te tienen que tratar como un monstruo, sino que darte una oportunidad de conocerte para saber quién eres realmente, ya que lo que te definen son tus actos principalmente y no lo que digan los demás o la impresión que tú des, ¿sabes?
Y el tercer tema, y el que para mí es el último y que está relacionado con los otros dos temas, es el tema de no creer todo lo que te dicen. Durante toda la película, Nimona siempre le estuvo diciendo a Ballister que nunca creyera en todo lo que decía el reino, que dudara siempre de lo que estaba pasando, que no era simplemente un detalle, eran muchos detalles y que tenía que cuestionarse absolutamente todo. Y eso es una realidad directamente que pasamos. Las personas somos bastante conformistas, por así decirlo, con lo que nos dicen. No somos más allá de investigar más cosas, simplemente creemos en lo primero que nos dicen y en vez de investigar más o sacar nuestras propias conclusiones, simplemente escuchamos lo que dicen y repetimos como robots. Gente que opina de películas, temas políticos, que lo que opinan de una persona, que si una persona dice que mató a esta, pues se lo cree sin siquiera investigar bien. Son temas que directamente son importantes y por eso es que en la película se representa principalmente. Y como digo, este tema embona literalmente los dos temas anteriores, haciendo que los tres en cuestión sean básicamente como un cúmulo de situaciones que se explotan de mejor manera en conjunto. Y como digo, pese a ser tres temáticas distintas, no quita el hecho de que se trabajan de buena manera, complementándose entre sí, sin ser una que opaque a las demás, ¿sabes? Es algo que personalmente me pareció excelente y que sinceramente hace de reflexionar a las personas, sinceramente. Ahora quisiera hablar de los personajes, sinceramente, porque me parecieron una maravilla, pero si tengo que decirlo, tengo que resaltar a tres personajes que personalmente me dejaron loco totalmente. Primero que todo quiero hablar de mi personaje favorito y obviamente como era de esperarse era Nimona. Amigo, esa chica es literalmente espectacular. Tiene un carisma y una personalidad tan excelente que a los 5 minutos de verla ya te cae supremamente bien. Es espectacular directamente en todo momento. No es un personaje de rechazo o desagradable ni nada por el estilo. Es todo lo contrario. Es básicamente como una persona llena de vida, de esperanza y todo eso. No sé, me parece interesantísimo. Y este personaje para mí personalmente trae muchos mensajes que me parecen interesantes para analizar personalmente. Un aspecto que noté bastante, sinceramente, y que yo interpreté del personaje fue el tema de su capacidad de cambiar formas. Si algo que nosotros notamos es que nunca conocemos realmente toda la historia de Nimona. Eso es algo que sinceramente nosotros entendemos por la poca información que ella nos da, más el flashback importante que revela todo lo de la historia. Pero algo que me gustó muchísimo es que el cambio de forma que ella tiene, yo lo interpreto como una forma que tiene ella para tratar de encajar en el mundo. Si algo que notamos es que al principio de la historia, ella no tenía a nadie, por así decirlo, se encontraba totalmente sola y una vez adquirió sus poderes de cambiar forma, creyó que con eso podría encajar en donde ella quisiera, pero a lo largo de ese corto podemos ver básicamente cómo ella, pese a cambiar de forma y ser igual a los demás, todos la siguen rechazando. Yo lo simbolizo básicamente como a esas personas que tratan de encajar en la sociedad, en grupos sociales y todo eso, pero son rechazados. Pese a que se esfuerzan mucho en tratar de ser iguales a ellos, siguen tratándolos con rechazo básicamente y con desagrado, lo cual es algo que viven muchas personas a día de hoy, tratando de querer formar parte de la moda o con este grupo, tratan de ser alguien que no es, y eso obviamente genera más rechazo que tratar de una aceptación, por así decirlo. Y me parece muy interesante por parte de un personaje que cambia todas las formas, es decir, ella podría hacer lo que ella quisiera y ahora sí se siente como que no pertenece a ningún lado, y eso me parece bastante profundo realmente. Un detalle que considero bastante triste y que es algo que debe tenerse muy en cuenta es el tema de cómo las opiniones ajenas pueden influir bastante en la psiquis de una persona. Como vimos en toda la película, a Nimona siempre se la tachó como un monstruo, como un ser despreciable directamente intemido por todos. Y aunque la protagonista estaba constantemente como en modo de joda, de broma, siempre sentíamos ese dolor que ella tenía, como el hecho de que siempre le molestaba y siempre detestaba el hecho de que la trataran y le dijeran que era un monstruo, cuando ella no sabía que no era así, pero aún así ella se empezaba a creer poco a poco que realmente era así. Recordemos que en la escena final, cuando ella se transforma en ese monstruo negro de sombras, no es que directamente sea algo que ya haya visto, es porque así ella misma se ve. De tanto que la trataban de esa manera y esos comentarios, terminó convirtiéndose en eso que ella no quería ser, en esa abominación directamente. Y esto se suma bastante a la escena de autodesprecio que siente ella por momentos, porque como dije, aunque ella está siempre de broma y con una actitud positiva, ella siente como un autodesprecio generado por las opiniones ajenas. De hecho, una parte que me parece muy triste, sinceramente, es el hecho de cómo ella dice que la cosa que personalmente más la aterra no es el hecho de que la gente la mate, sino el hecho de que ella quiere quitarse la vida a sí mismo. Y eso se refleja al final cuando casi se intenta quitar la vida directamente porque está tan harta de tanto rechazo y de ese dolor que tiene que por un momento pensó que la mejor opción era directamente desaparecer de este mundo. Y es algo muy triste que una persona tan alegre cargue con esos deseos de autodestruirse.
No sé, me parece algo muy interesante y un contraste bastante brusco, sinceramente, pero muy bien llevado, la verdad. Otra cosa que me encantó de Nimona y que de hecho es un dato curioso que no noté sino hasta que terminó la película, es todo lo que pasaba con respecto a sus dibujos. Cuando yo mencioné anteriormente el tema del autodesprecio que ella tenía y la idea de que se creía como un monstruo, si bien recuerdan, en toda la película Nimona siempre está diciendo que quiere matar gente, que quiere destruirlas directamente y lo hace principalmente por medio de sus dibujos. Sin embargo, en toda la película nunca vemos a Nimona haciendo nada de esto. Incluso pese a que tiene la oportunidad, nunca lastima a nadie de manera grave. Y eso me gusta porque esto contrasta bastante con lo que yo dije anteriormente y lo resalta más. Otro personaje que sinceramente me maravilló fue Ballister. Amigos, ese personaje se merece lo mejor de todo el mundo, sinceramente. O sea, desde el primer minuto que lo vemos, sabemos que el tipo la ha pasado bastante mal, siendo también discriminado, rechazado por todo el mundo y sin nadie que confíe en él. Y ver cómo de un segundo a otro, cuando parece que por fin va a obtener todo lo que ha deseado, se lo quitan en un segundo, es sinceramente desgarrador. Es decir, en un segundo perdió a la que era su tutora, al amor de su vida, al reconocimiento del pueblo, a su honor y a todo lo que le importaba por algo que él no había hecho directamente. Y un tema que personalmente me gusta muchísimo y que se explora con este personaje, y como dije anteriormente, es el cómo se cuestiona todo. Y eso personalmente me encanta el personaje y da esa enseñanza de que todos en la vida tenemos que sacar nuestras propias conclusiones y no ser uno más del montón. Cada uno sacar sus propias ideas, no seguir las normas como tal que te ponen, tratar de sacar tus propias respuestas a las dudas que existen en el mundo. Y eso personalmente me gusta muchísimo de Ballister. Además de que el diseño me encanta sinceramente y es un personaje re gracioso. Y el último personaje del cual quiero hablar sinceramente es de la misma antagonista barra villana que es la directora. Este personaje, como digo, resalta el punto mencionado anteriormente de los temas más importantes, y es el hecho de cómo la gente no quiere avanzar y quedarse estancados. La directora me pareció una villana espectacular. Esto lo digo principalmente porque ella tenía motivos para ser como era, es decir, ella tenía constantemente miedo de que el mundo que conocía, ese mundo ideal, fuera destruido básicamente por sus propios miedos, sus inseguridades, y aunque no había nada que garantizara que pasara eso, ella tenía constantemente miedo de eso. ¿Por qué? Porque el mundo que conocía, por así decirlo, las normas que tanta la protegieron, al irse cambiando con el tiempo, fueron desestabilizando su mundo. Ella misma reconoce que en el momento que Ballister fue aceptado en la academia, se creó una ruptura. Y esa ruptura yo la simbolizo principalmente como una ruptura a su mundo ideal, a lo que ella consideraba como un reino perfecto como estaba. Y alguien que no pertenecía a ese estándar se introdujera, rompía y chocaba con todo lo que tenía. Y eso es algo interesantísimo porque incluso estuvo dispuesta a asesinar a un montón de inocentes con tal de cumplir con ese ideal de eliminar al monstruo, cuando literalmente el monstruo no estaba haciendo daño a nadie y que simplemente era algo que ella misma había causado, e incluso murió creyendo que estaba haciendo lo correcto cuando la verdad es que no es así. Ella estaba tan estancada en eso que traicionó a su misma gente con tal de mantenerse firme en lo que ella creía supuestamente, porque pensaba que todo lo que cambió directamente era malo, cuando la realidad es que no, el cambio es algo bueno, es algo que es inevitable para todos. Y no sé, me parece un personaje que sinceramente es interesantísimo y que cumplió muy bien su papel, sinceramente. Fue para mí un personaje que me dejó de loco, sinceramente. Creo que es bastante evidente, pero todo el apartado audiovisual de esta película es una maldita maravilla, en serio, de verdad. La animación tanto 2D como 3D que tuvo esta película fue espectacular. Ningún tipo de fallo, fue realmente conmovedor y tuvo un 10 de 10 en todo momento. No fue algo espectacular, sino literalmente el triple de esto, porque en serio valió totalmente la pena y se nota que el estudio le metió mucho empeño al hacer la animación en todo aspecto. Y no solo por eso, sino que los diseños, la paleta de colores y todo lo demás está sin duda fenomenal y creo que es un punto cual considero excelente. Mi conclusión es bastante obvia, pero Nimona es una película excelente y realmente recomendable. En serio, los años que tardaron en sacar esta película valió totalmente la pena y es sin duda recomendadísima. Para quienes no lo sepan, este es el último producto que sacaron de Blue Sky, un estudio que sacó bastantes películas como La Era del Hielo y Río, películas bastante importantes y que personalmente creo que formaron de parte de la infancia de muchos, así que creo que le deberían dar una oportunidad a este proyecto porque realmente merece la pena. Estuvo a punto de ser cancelado por si no lo sabían. Literalmente con el cierre del estudio el proyecto casi se pierde, pero Netflix decidió salvarlo y ahora podemos ver esta historia que sinceramente es conmovedora. Y no tengo nada más que decir excepto que si les gustó el video, le den me gusta, se suscriban al canal, dejen abajo sus comentarios qué opinan, activen la campanita y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.